La presencia de Dios, cuando usted y yo tenemos el hábito o aplicamos el hábito, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la presencia de Dios es real que venga sobre nuestra vida. Y cuando la presencia de Dios viene sobre nuestra vida, déjeme le digo algo. Alguien que diga que ha estado en medio de la presencia de Dios no puede decir que su vida siguió igual. La vida de uno tiene que cambiar cuando ha estado expuesto a la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene la capacidad y la autoridad para hacer cosas significativas, poderosas en medio de nuestra vida. Por eso cuando usted y yo tenemos o venimos a realizar o a practicar hábitos como el ayuno, como la oración, como venir a la iglesia, como congregarnos, y la presencia de Dios está en ese lugar, algo tiene que ocurrir en nuestra vida. Hay evidencias de esa presencia en cada uno de nosotros. Y si usted puede descubrir en la Biblia, yo podría decir miles de casos donde se habla de que la presencia de Dios estuvo en un lugar o que una persona estuvo expuesta a la presencia de Dios y su vida no fue igual. Ocurrieron cosas milagrosas, señales, prodigios, sanidades, liberaciones, porque eso es un efecto de la presencia de Dios. Podemos encontrar a un Adán y Eva. Ellos se escondieron de la presencia de Dios cuando escucharon su voz. Descubrieron o entendieron que estaban desnudos y temieron delante de Dios. Eso hizo la presencia de Dios en ellos. Abraham recibió un llamado en medio de la presencia de Dios, y ese llamado que Dios hizo de irse de su parentela y de su tierra hizo que la vida de Abraham fuera totalmente transformada. Jacob dice que vio una escalera y de esa escalera bajaban ángeles y subían ángeles, y él dijo: este lugar lo nombraré Betel, porque ciertamente aquí está la presencia de Dios. Vio los cielos abiertos. Moisés, al estar expuesto a la presencia de Dios, dice la palabra que allá en un monte recibiendo las leyes o las tablas de las leyes, cuando bajó al pueblo, su rostro resplandecía. Era la misma presencia de Dios manifestada a través de este hombre, y todo el pueblo lo vio. Pero lo más particular es que el pueblo, al ver que el monte humeaba, que allá habían truenos y relámpagos, que la presencia de Dios estaba allá con Moisés, todo el pueblo temió. Temió de que la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Su corazón comenzó a temer delante de Dios, a compungirse delante de Dios. También encontramos cuando el pueblo de Israel se sintió y escuchó la presencia de Dios en aquella montaña, entonces hubo una transformación en su vida y algo ocurrió también en sus corazones. ¿Y qué decir de aquellos que estuvieron en la presencia de Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro Señor? Los soldados en el huerto del Getsemaní, me encanta la historia, cuando vienen a tomar preso a Jesús y preguntan, o Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? Y Jesús le responde: yo soy. Y solamente la presencia de Jesús en aquel lugar y Él manifestándose como el gran yo soy, ocurre algo en estos soldados, y dice que caen para atrás, se levantan nuevamente, y Jesús le pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús de Nazaret. Y Él les dice: yo soy. Y dice que vuelven y caen al piso, solo por la presencia de Él y la manifestación del gran yo soy. Jesús también, cuando se paró al lado de Mateo, uno de sus discípulos, al llamarlo, y solamente le dijo: Mateo, sígueme. Y la historia dice que Mateo se levantó, dejó todos los impuestos y lo siguió. Eso es lo que hace estar en la presencia del Señor. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, recuerden, Zaqueo en aquel lugar, al ver al maestro sentado junto a él, se arrepiente tan genuinamente que le dice al Señor que él va a compensar a aquellas personas que ha dañado o ha afectado. Hubo una transformación en la vida de este hombre llamado Zaqueo, solo por la presencia de Jesús en la sala de su casa. Y dice que él se arrepiente de lo que ha hecho este cobrador de impuestos, y dice que le va a devolver a todas las personas que los ha defraudado, y aún se los dará 4 veces multiplicado.
Increíble lo que hace la presencia de Dios. También me encanta Jesús en medio de una multitud, su presencia, y una mujer que viene detrás de él. Solo con tocar su manto dice que queda totalmente sana de una enfermedad que tenía por años. Eso es lo que la presencia de Dios hace en nuestra vida. ¿Y qué más de aquel hombre que la Biblia relata y lo llama el endemoniado gadareno? Cuando Jesús llega a aquella orilla y los demonios que estaban en aquel lugar sienten la presencia de Jesús, dice que los demonios se incomodaron a tal punto que estaban desesperados por salir de aquel lugar, y solamente por la presencia de Jesús. ¿Y qué más decir del apóstol Pablo, que está frente a Jesús y sin soportar su presencia solamente cae al piso enceguecido, diciendo: Señor, ¿y qué puedo hacer? Eso es la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios por la presencia en nuestra vida? Él está en este lugar. Él está en este lugar. El salmista David decía en el Salmo 27 versículo 4, léalo conmigo, lo que decía el salmista acerca de la presencia de Dios. Y le decía en el verso 4 comenzando: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, decía el salmista, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Pero David decía: una sola cosa he demandado de Dios, y esta es la que buscaré. Por esta yo me arriesgaré, en esta yo me empeñaré, pagaré un precio para poderlo lograr, y es estar en su casa, en su presencia todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso debería ser una oración suya y mía, de siempre necesitar y anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Toda la Biblia está llena entonces de poderosas historias donde encontramos las personas que han sido expuestas a esta presencia y su vida no ha sido igual. Y vuelvo y le repito, nadie que haya estado en la presencia de Dios puede decir que su vida siguió igual después de tener un contacto con esa preciosa presencia. Ahora bien, ¿por qué le digo todo esto? ¿Sabía usted que hoy tenemos una mezcla perfecta en este lugar? Y lo estudiamos toda esta semana hablando del fruto o el resultado de lo que usted y yo hacemos. Número uno, la Biblia nos dice que donde hay dos o tres en mi nombre, yo estaré con ellos, dice el Señor. Y hoy hemos venido en el nombre del Señor a este lugar. Hoy estamos en el nombre que es sobre todo nombre. Usted no vino solo a cantar un coro, usted no vino solo a escucharme a mí. Usted vino porque nos hemos congregado en el nombre de Cristo Jesús, a adorarlo, a exaltarlo, y ese es el poder de la iglesia y de la congregación. Número dos, la Biblia nos dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si estamos en este lugar y Él está en este lugar, significa que si usted ha llegado a este lugar oprimido, usted ha llegado a este lugar con una necesidad, con una falencia, déjeme decirle que la promesa es que el Señor está en este lugar, pero usted y yo no saldremos vacíos de este lugar. Habrá libertad, sanidad, habrá provisión, habrá paz, y la presencia de Dios traerá un efecto positivo, altamente positivo sobre nuestra vida este día. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, amén y amén. Escúcheme, cuando usted viene a la iglesia, a eso es a lo que venimos. No se deje engañar de a qué va usted a la iglesia. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia. La iglesia necesita manifestar el poder, la autoridad, el dominio de Dios sobre nuestra vida, los congregados. Y a eso es a lo que venimos. Y cuando lo exaltamos, cuando levantamos nuestras manos, cuando lo adoramos, cuando cantamos, entonces lo que estamos haciendo es exponernos a la presencia de Dios. Dios coloca su mirada en medio de nosotros y nos dice: me estoy agradando de lo que están haciendo delante de mí. Su presencia desciende y entonces es donde hay un efecto
efecto positivo, poderoso en nuestra vida. Y por eso es que cuando usted y yo oramos y decimos, yo siento la presencia de Dios, creo que Dios está en este lugar, creo que lo estoy adorando, que Él me está abrazando, téngase firme, porque entonces su vida no será igual. Algo Dios está haciendo en usted, en su casa, algo que tal vez usted no esté viendo ni entendiendo, pero de que Dios lo está haciendo, Él lo está haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque es su poderosa presencia. Ahora usted me preguntará, pastor, pero ¿por qué es tan importante la presencia de Dios? ¿Por qué es tan importante? Para mí es importante, y en Éxodo capítulo 33, verso 14, Éxodo 33, 14 dice: y Moisés, hablando delante de Dios, le dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y lo que yo descubro es que la presencia de Dios es importante porque nos da descanso. ¿Habrá alguien cansado esta mañana en medio de nosotros? Y no le estoy hablando solo del cansancio físico, le estoy hablando del cansancio espiritual, de ese cansancio interno que a veces tenemos de pelear y luchar con tantas cosas en nuestra vida que en un momento creemos que ya no podemos más. Le estoy hablando de un cansancio emocional, cuando sus pensamientos, sus emociones están trocados y usted ya no tiene ni la claridad suficiente para pensar ni decidir. Le estoy hablando de un cansancio tal vez en medio de su casa y de su familia, donde usted me diga: pastor, ya estoy cansado de clamar y orar por mi matrimonio, de clamar y orar por mis hijos, de clamar y orar porque ocurra algo, pero nada pasa. Le estoy hablando de un cansancio que tal vez a usted lo está arrinconando al punto de que usted desee tirar la toalla. Y lo que la presencia de Dios hace en nuestra vida, ¿sabe qué es? Nos da descanso. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que yo he entendido buscando de Dios? De que hay problemas que yo no puedo solucionar. Y si no los puedo solucionar, ¿para qué me voy a seguir muriendo por ellos si no los puedo solucionar? Mejor vengo delante de Dios, descanso en Él y dejo entonces que Él haga lo que yo no puedo hacer. Hay problemas que usted y yo no podemos solucionar. Usted y yo no podemos cambiar a esa persona que está cerca de nosotros y que hemos querido cambiar, pero hace tantos años que usted sabe y ya se dio cuenta que no los puede cambiar. Y entonces, ¿sabe cuál es la promesa? Que usted y yo podemos venir a la presencia de Dios, clamarle a Dios por esas personas y Él sí los va a poder cambiar. Pero ¿sabe qué traerá eso sobre nuestra vida? Descanso. Va a traer descanso. Usted y yo vamos a poder descansar. No vamos a quitar un peso de los hombros. Vamos a andar tranquilos porque entonces no estará ese peso sobre nosotros que trae culpabilidad, que trae señalamiento. Y ahí es donde usted y yo comenzamos a descansar en la presencia de Dios. Porque ¿sabe qué nos dice Dios? Hey, yo estoy aquí. Hey, yo todavía continúo teniendo el control. Y Dios te sigue diciendo: hey, ¿para qué estar así si yo soy el que tengo un plan perfecto con todo esto que está ocurriendo? El que no lo veas todavía no significa que no lo esté haciendo. Y entonces cuando tú y yo en la presencia de Dios lo discernimos y lo entendemos, ¿sabes qué ocurre en nosotros? Descansamos. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas anteriormente, años, meses atrás, y ya hoy los pudieron solucionar? Pero cuando usted lo soluciona, usted viene hacia atrás y usted dice: casi que me quiero morir por eso. Y no era tan grave, ya lo solucioné. Y lo que usted y yo logramos en la presencia de Dios a través de la paz que solamente Dios nos puede dar, es el entendimiento para descansar en Él. Por eso el Señor a nosotros nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús hace una invitación especial a que vengamos a Él. ¿A dónde? A su presencia.
que nos postremos delante de Él cuando usted tenga crisis, problemas. No busque otra solución. El problema de otras soluciones es que empeoran más el problema que hay. Si tú no lo quieres empeorar, ven a su presencia, métete con Él. Aun si no estás haciendo este ayuno y tú sabes que estás comenzando un año no tan bueno, métete con Dios, comienza a buscarlo a Él, y en medio de todo el proceso se cumple esto que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero descansar en la presencia de Dios. Yo quiero estar en paz. Yo quiero estar en esos pastos verdes donde esté tranquilo, esté en paz. Y escúchame, esta palabra no tiene que ver con que Dios te tenga que solucionar todos tus problemas para estar en paz. Es aprender en medio de los problemas a tener paz. Y esa es la diferencia. Y la única forma de estar en medio de los problemas y teniendo paz es que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, porque si no, no lo podríamos lograr. Terminaríamos como locos, tomando decisiones incorrectas, haciendo lo que no tenemos que hacer. Y esa falta de paz, en vez de tornarse en un poco de paz, se va a convertir en un problema peor por tomar decisiones incorrectas. Entonces la presencia de Dios me encanta porque me trae paz. También la presencia de Dios lo que hace, y en mi caso, me fortalece. La presencia de Dios fortalece. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Necesita usted fuerzas? ¿Necesita usted levantarse? ¿Siente que está a punto de desmayar? El único que le puede dar a usted la capacidad de levantarse y seguir adelante es Dios. En medio de su presencia, el profeta estaba a punto de desmayar y de morir, y aún Dios dice que vino y le dio un pan que le dio energía y llenó todo su cuerpo y todo su ser para que continuara su camino. Aún los cuervos lo pudieron alimentar. Pero ¿sabe quién es el único que nos puede dar fortaleza en nuestra vida? Es Dios. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, podemos venir agotados, podemos venir, no sé, a punto de postrarnos o caer al piso, pero el Señor endereza nuestros pies. Él no te va a dejar avergonzado o avergonzada. Él te levanta. Es como si nos tomara de las manos y a través de su Espíritu Santo nos endereza y nos dice: de aquí para adelante, porque es su presencia la que nos da fortaleza. Tú necesitas, y te has sentido débil y necesitas levantarte y que algo diferente ocurra, métete con Él, acércate a Él, que tú te puedas exponer a su presencia, porque en medio de su presencia, ¿sabes qué hallaremos? Fortaleza. Fortaleza. Alguien está desanimado en este lugar, alguien está sin fuerzas en este lugar. Créeme lo que te digo, hoy el Señor traerá sobre nuestra vida fortaleza. Al salir de este lugar, tú saldrás diciendo: lo puedo lograr, voy a caminar, me voy a levantar, voy a intentarlo nuevamente, no me voy a dejar derrotar, porque lo que hizo el Señor en este lugar entonces es que trajo fortaleza sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Isaías 40:29 nos dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Imagínese a usted alguien que se está describiendo aquí, que Él multiplica las fuerzas de alguien que no tiene ninguna fuerza. Para mí es ver a alguien que ya está en el piso, es ver a alguien moribundo, es ver a alguien que ya no se puede levantar por sí solo. Y dice que en medio de la presencia de Dios, el Señor viene, lo toma, y Él es el que le da nuevas y renovadas fuerzas. Alguien en este lugar necesitará esas fuerzas sobrenaturales. Estamos comenzando un 2024 donde lo vamos a necesitar. Estamos comenzando un año donde necesitamos que Él esté de nuestro lado y de nuestra parte. Y por eso lo estamos buscando, la presencia de Dios también. Y esto lo aprendí aún, yo creo que recién estaba comenzando a entregar mi vida al Señor. Y es que la presencia de Dios quita todo temor.
A veces cuando estoy aquí en mi oficina, a veces me quedo hasta tarde, no sé, 9, 10 de la noche, y me da por llamar a mi mamá. Y mi mamá me pregunta: ¿y dónde estás? Y yo: en la iglesia. Y me dice: ¿no te da miedo de la iglesia? Yo dejo todo apagado y me vengo y me siento a veces aquí a orar a esa hora y está todo oscuro. ¿Cómo te va a dar miedo en la presencia de Dios? Si ante la presencia de Dios quita todo temor, ¿cómo te va a dar miedo en la presencia de Dios? La presencia de Dios hace lo contrario, nos quita todo temor. Por eso el salmista en el capítulo 27 verso 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en otras palabras es: aunque se levante lo que sea en contra de su vida, y aunque Satanás se levante para destruir tu vida, usted y yo, ¿cómo estaremos? Tranquilos y confiados. Porque es que la pelea no es nuestra, dice el apóstol Pablo. Es una pelea espiritual. Usted y yo peleémosla naturalmente, metámonos en ayuno, en oración, y espiritualmente habrá una repercusión. Dios se levantará con sus ángeles a pelear esta batalla a favor de nuestra vida. Pero eso es la presencia de Dios. La presencia de Dios debería quitar todo temor a nuestra vida. ¿Temor a qué? Al futuro. Temor a lo que viene, temor a lo que va a ocurrir. Pero ¿sabía usted que en este tiempo hay fobias de fobias? Yo no sé cuántas fobias hoy en día el ser humano está teniendo, que son miedos. Pero lo que sí sé es que la que más me impresionó es una fobia que es el temor a tener temor. Y yo dije: esa está buena. Pero ¿cuántas fobias tiene hoy el ser humano? Tienen temor a levantarse, tienen temor a salir, tienen temor a tomar un carro, tienen temor, no sé, a volar, tienen temor a cualquier cosa, y eso les absorbe y les quita toda la paz de sus vidas. Tienen temor al futuro, tienen temor a qué ocurrirá con sus hijos, y yo no le estoy diciendo no cuide su casa, ni su familia, ni sus hijos, no, pero hágalo sin temor, hágalo con libertad. Y el único que nos dará esa libertad es el Señor, porque en su presencia Él quitará todo temor de nuestra mente y de nuestro corazón. Y cuando usted y yo trabajemos, cuando tomemos decisiones, cuando vayamos hacia adelante en nuestra vida, no tendremos temor. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado expuestos a la presencia de Dios y entenderemos que no somos nosotros, sino el que va delante de nosotros, que hará todo lo que usted y yo necesitemos, que Él va a hacer lo que usted y yo necesitemos que Él haga, y entonces traerá libertad, paz, y todas las batallas en Él serán ganadas. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros y es su pelea, no nuestra pelea. Mis amados hermanos, eso quita el temor. Quita el temor cuando usted sabe que alguien mayor que usted va delante de usted. Quita el temor cuando usted sabe que alguien más poderoso es el que le ha prometido que a usted lo guarda y lo cuida. Eso quita el temor. ¿Y sabe dónde lo encontramos? En la presencia de Dios. Ese temor, aún a la vida, se tiene que ir de nuestro corazón. ¿Qué temores tienen ustedes? ¿Sabe? Yo creo que estoy en el mejor auditorio del mundo, porque si yo pudiera ver en este auditorio, y tal vez el contexto de un alto porcentaje de los que estamos en este lugar, y me incluyo, que hemos llegado a este país de nuestros diferentes países o procedencias, todos ustedes me entenderán de los temores con los cuales debemos pelear en este lugar. Pero óigame algo: si a usted y a mí Dios nos trajo a este lugar y usted y yo estamos expuestos a su presencia, ese temor se tiene que ir, porque Dios confirmará por qué te ha traído a este lugar y Él te dará paz en este lugar. Por eso el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida en este lugar entonces será que el temor a estar en este lugar se tiene que ir de nuestra vida, porque Él alineará todas las cosas para que funcionen. Porque si Él nos trajo, Él cumplirá, y Él sabe por qué nos ha traído. ¿Quién dice amén a eso?
En la presencia de Dios se quita todo temor. Cualquier plan del enemigo en la presencia de Dios no funciona, hermanos. No funciona. Yo les he contado una y otra vez que a veces en mi casa he sentido, no sé si usted lo ha sentido en su casa, uno lo siente. Cuando usted sabe que hay algo que no está bien, cuando usted sabe como que algo entró que usted no ha invitado, y usted viene a la sala y usted viene en el cuarto y usted dice, ay, algo está raro. ¿Sabe que a través de Dios yo he aprendido a no temer a eso? Si usted es de los que todavía viene y prende todas las luces de su casa para ir a tomar agua o al baño en la noche, por favor escuche lo que le voy a decir. Cuando yo siento esa presencia del enemigo que no es buena y que tal vez quiere venir a mi casa a hacer lo que él no puede hacer, yo me levanto y no prendo ninguna luz. Y ¿sabe qué? Literalmente, discúlpeme si a usted le va a parecer esto muy raro, yo vengo y le digo, a ver, ¿cómo es? Es que no puedes estar aquí, no tienes derecho legal ni autoridad. Ni yo, ni a mi esposa, ni nadie te la ha dado. Pero si yo tuviera temor, no podría hacer eso. Yo vendría y le decía, mire, don Satanás, usted me puede decir por qué se metió a mi casa. Es que yo creo que no he hecho nada malo. Yo creo que usted no, que yo creo ni nada. Te vas porque te vas. Porque entonces hay un derecho legal que quita el temor. Y el derecho legal es porque Cristo Jesús tiene toda autoridad en nuestra casa. Eso quita el temor, es su presencia lo que nos debe quitar el temor de que el enemigo pueda hacer algo. Por eso Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos podrán repetir este versículo? Diga, ningún arma forjada se levantará contra mí, ni prosperará. Ningún arma forjada se levantará contra mí, ni prosperará. ¿Cuántos creen en esa palabra? Pero la única forma es que el temor se vaya. Y el temor se va a ir a través de la presencia de Dios. Ahí se va a ir el temor. ¿Cómo usted va a tener temor donde esté la presencia de Dios? Es ilógico. También la presencia de Dios viene sobre nuestra vida y podemos recibir provisión. Y podemos recibir sanidad. Me encanta en Génesis 22:7 dice que Abraham está con su hijo llevándolo al lugar de sacrificio. Y en aquel lugar Isaac le pregunta a su padre y le dice, Padre, ¿y dónde está la ofrenda que vamos a entregar a Dios? Y Abraham le responde a su hijo y le dice, Dios se proveerá de ofrenda para el sacrificio. A veces usted y yo estamos siendo fieles delante de Dios. Hemos estado trabajando para Él, intentando hacer lo correcto delante de Él. Y a veces como que no vemos la respuesta. Pero sabe, en medio de la presencia de Dios, Él se proveerá a sí mismo. Porque esa es la palabra. Para poder venir y suplir nuestras necesidades. Hermano, Dios a usted y a mí no nos ha traído a este lugar a sufrir. Él nos trajo a cumplir su perfecta voluntad. Y dentro de su perfecta voluntad no es avergonzarnos a nosotros, es manifestar a través de nosotros que Él tiene el poder, la autoridad y el dominio para hacer cosas sobrenaturales, y eso lo hará en nuestra vida. Y la característica que tiene estar en la presencia de Dios es que Él se proveerá, que Él traerá una provisión necesaria para cada uno de nosotros. Y es donde usted y yo lo entenderemos, porque recuerde, la provisión que Dios traerá para nosotros no es solo plata. No es solo plata. Dice que Él es el que llena todo en todas las cosas de nuestra vida. Él proveerá sobre nuestra vida y nos llenará de amor toda falencia y toda falta que hemos tenido. Si no tuvimos un padre o una madre, Él será nuestro padre y nuestra madre. Él proveerá en nuestra vida paz. Él proveerá o nos dará en nuestra vida tranquilidad. Él llenará todo espacio vacío en nuestra vida. No se trata solo de la economía, hablando de provisión. Se trata de que Él traerá sobre nuestra vida todo lo que necesitemos. Y esa es la provisión de Dios. El faltante que tú y yo tenemos es que Él viene sobre nuestra vida y nos complementa, nos llena a la perfección. ¿Y sabe para qué nos llena? Para que cumplamos su perfecta voluntad. Por eso es que cuando nos llena, aquellos que hemos tenido vacíos de paternidad o problemas en nuestra maternidad,
o problemas en algunas otras situaciones, como que el Señor en su presencia nos llena, satisface todas esas necesidades, nos provee, nos sustenta, nos suple. Y en medio de su presencia, entonces, ¿sabe qué es? Nos perfecciona, supliendo y llenando cada vacío en nuestro interior. Y esa es la provisión de Dios, no solo lo económico. Recuerde, Jesús decía ahí en Mateo capítulo 6 verso 33, búsquenme a mí, busquen mi reino, busquen mi justicia, deseen mi presencia, y lo demás, la plata, el dinero, la economía, la ropa, la comida, vendrá por añadidura. Significa que la provisión no solo es económica, la provisión de dinero es la añadidura. La verdadera provisión de Dios es que nos llene todo vacío, que nos dé paz, que nos llene nuestra paternidad, que nos llene todo faltante. Y cuando Él nos llene, todo lo demás, que son las añadiduras, vendrán sobre nuestra vida. La provisión de Dios no es solo dinero, es todo faltante que yo puedo tener, y que en su presencia Él me puede suplir y me puede llenar. Y cuando Él lo hace, las añadiduras vienen solas. Por eso dice que Dios es el que tiene el poder y la autoridad para hacer dinero, las riquezas del mundo. Y cuando tú y yo estamos en paz, ¿sabe qué ocurre? Tenemos la mente de Cristo y la capacidad de Cristo aún para hacer esas riquezas que al fin y al cabo son añadiduras. La verdadera provisión no es el dinero, hermanos. Si usted y yo estamos bien, estamos sanos, tenemos la mente de Cristo, somos creativos, ¿sabe qué viene detrás de todo eso en el reino? Es lo económico y lo material. Pero eso continúa siendo añadiduras. Por eso a algunos que les preocupa más eso. Y si les preocupa más eso, van a buscar eso y no van a buscar a Dios. Busque primeramente a Dios y le aseguro, eso vendrá detrás. Pero lo que yo encuentro en la presencia de Dios es que hay provisión y también hay sanidad. Marcos capítulo 6 verso 55 dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, hablando de Jesús, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que Él estaba. Y donde quiera que entraba Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban su manto quedaban sanos. Tal vez este es uno de los varios versículos que encontramos en los evangelios acerca de las multitudes que venían delante de Jesús, y dice que a todos los sanaba. ¿Sabe? Por eso le digo y le repito lo que le hablé al principio. Alguien que me diga a mí que ha estado expuesto a la presencia de Dios, no me puede decir que su vida siguió igual. No me puede decir eso. Algo tuvo que cambiar. Si tú ahorita que alabábamos, adorábamos, cuando mi esposa oró y que dijo que la presencia de Dios se sentía en este lugar, créeme, si tú lo crees en tu corazón, tu vida hoy no puede ser igual. No puede salir de este lugar igual. Que la presencia de Dios debe traer un efecto positivo, un efecto de misericordia, un efecto de bondad, un efecto de amor. Ahí es donde el Señor viene y comienza a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Milagros, señales, prodigios, te convence a que te apartes de ese pecado, de ese mal. Te convence para que cambies tu vida, para que des un giro de 180 grados. Te convence para tomar un camino diferente. Te convence para apartarte de aquello que te está matando, destruyendo. Te convence para que saques a la luz aquello que está en tinieblas o en oscuridad, aquellos que has tenido oculto. Te convence para que algo pueda ocurrir. Te convence en tu espíritu de que Él es el que te sana, que los médicos son aquella herramienta o instrumento en sus manos para poderlo hacer, pero que al final Él es el que lo hace. Te convence para que tú creas de que la provisión viene de Él, no de tus dones, tus talentos, tus capacidades. No, la gracia que Él coloca en ti para que las puedas hacer, el poder que Él te da a ti para que las termines teniendo, pero que al fin y al cabo siguen siendo simples añadiduras
Que Él te convence de que Él es el que te llena, Él es el que te da paz. Él te convence que Él te puede perdonar, que Él ha entregado a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Te convence de que en la cruz del Calvario su sangre derramada como Cordero perfecto te ha perdonado. Te convence para que puedas vivir como un perdonado, como un redimido, como alguien diferente. Y por eso cuando salga tú o salgo yo de este lugar, nuestra vida no puede ser igual, porque el Espíritu Santo y su presencia en este lugar nos convence de que Él tiene el control, lo seguirá teniendo y siempre por la eternidad lo tendrá en nuestra vida y en toda su creación. Él nos convence. Es su poder, su presencia, es su Espíritu Santo. La pregunta en esta tarde es: ¿de qué te tiene que convencer Dios en este lugar? De que Él está en este lugar, de que Él es el que te va a proveer en el 2024, de que Él tiene el control de aquel dictamen médico. Necesita convencerte de eso hoy. Necesita convencerte y decirte: hey, ya no tengas más temor, yo tengo el control. Yo tengo el control, te dice el Señor. Necesita convencerte de eso. Necesita convencerte de que te ama y que ha entregado su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Que tú eres redimido, nueva criatura, que eres tan valioso para Él, que has escuchado tantas cosas en este lugar y en este mundo que te han hecho creer lo contrario, pero que Dios te necesita convencer que no hay nadie más valioso en este mundo y en esta tierra que tú. ¿De qué necesita convencerte Dios en este momento? Porque una cosa sí tengo claro hoy, nuestro séptimo día de ayuno, que su presencia está en este lugar. Para mí no es una emoción. Para mí, sabe que eso es algo tan real, a lo cual usted y yo nos estamos exponiendo en este día, que nuestra vida realmente tiene que cambiar. No porque alguien nos obligue o nos coloque un arma en la cabeza, eso haríamos los hombres, pero ¿sabes cómo nos obliga Dios a cada uno de nosotros? Simplemente nos abraza y nos dice: aquí estoy, no con un arma, sino con mi amor, aquí estoy. Y eso es la misericordia, la bondad y el amor de Dios para cada uno de nosotros. El aquí estoy tiene más poder que si alguien nos insulta, que si alguien nos presiona, que si alguien nos empuja para hacer algo. No, solo un abrazo y la palabra de Dios de aquí estoy es suficiente para llenar todo vacío, para saber que Él nos va a sanar, para saber que Él va a proveer, para saber que nos ha perdonado. Solo ese aquí estoy, su presencia, es suficiente para que tú y yo podamos estar expuestos a lo único que podría cambiar y transformar nuestra vida. Y yo creo con todo mi corazón, porque es una promesa que Dios nos dio en este lugar, que su presencia nunca faltaría en este lugar, que Él estaría en medio de nosotros y que su plenitud llenaría todas las cosas necesarias en nuestra vida. ¿Qué necesitas en la presencia de Dios esta mañana? Yo quiero invitarte a algo, y esto es un paso de fe. Yo creo que la presencia de Dios está en este lugar, pero para terminar, ¿por qué no vienes aquí al frente y dejas que esa presencia te llene, te sustente, y que esa presencia haga lo que yo te digo? Te abrace y te diga: aquí estoy, es mi presencia, y en mi presencia hará paz, libertad, sanidad. El temor se irá, en mi presencia sustentará y llenará todo vacío. Y especialmente si usted está ayunando en este día, créame que usted y yo necesitamos este momento, que es la presencia de Dios, que nos abrace y que lo podamos sentir.
Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos congregados 2 o más en tu nombre, Señor. Señor, y donde estás tú, allá hay libertad. Esta es la mezcla perfecta que yo creo que se da en este momento, Padre. Y por eso en esta tarde, Señor, tócanos a través de tu presencia, tu Espíritu Santo. Solo levante sus manos y adoremos a Dios, y que Él supla a través de su presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús.